Dios les siga bendiciendo. Es un privilegio para mí llegar con ustedes una vez más y poder ya pues establecer que el diseño del evangelismo ya es parte nuestra. Tenemos la revelación escrita, tenemos los pasos a seguir para un evangelismo con diseño, un evangelismo que va a transformar, que va a provocar y producir cristianos maduros. Ahora hemos estado ya casi culminando con este manual y es importante que nosotros meditemos lo que hemos estado recibiendo para ejecutarlo correctamente. Recuerde que lo que estamos enseñando no es solo para que usted tenga más conocimiento, aunque es importante. Lo enseñamos, lo estamos mostrando para que cada uno de nosotros lo haga de esa manera. Hoy estaremos viendo la lección número 12, que es la última lección de este manual de evangelismo. Y oiga lo que vamos a ver hoy. El tema es: la reproducción es la prueba de que somos discípulos. La reproducción es la prueba de que somos discípulos. Hoy puede llamarse cualquiera discípulo, pero la prueba está en la reproducción. Y esto ya nos abre el panorama si somos o no somos discípulos del Señor. ¿Cuál es la prueba? La reproducción. Si nos estamos reproduciendo, si estamos llevando a otros al reino de Dios, si estamos multiplicando la imagen de Cristo en otros, si hay una reproducción de otros discípulos. La prueba es si yo estoy reproduciendo. Y si no lo estoy haciendo, entonces, ¿qué dice la Escritura? En las preguntas para reflexionar, dice así: ¿en qué crees que se debe de evidenciar la ejecución de la evangelización? ¿Alguna vez has fracasado realizando la tarea evangelística? ¿Han permanecido firmes los frutos que has alcanzado? Bueno, estas preguntas ya me están dando a entender todo este proceso. Y como vimos en lecciones anteriores, Dios quiere que haya reproducción de discípulos maduros, pero también nos dio los pasos para entrar al reino. Si nosotros tomamos estas bases y las aplicamos correctamente, vamos a tener el fruto que el Señor desea. Nos vamos entonces a estar multiplicando y multiplicando la imagen de Cristo. Estaremos llevando a otros al reino de Dios. El texto para memorizar lo encontramos en Juan capítulo 15, verso 8, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es entonces la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la prueba que define si soy o no soy un discípulo de Cristo? Es si estoy llevando fruto o no. Y esto ya nos pone en alerta, porque cuánta gente ha sido infructífera, cuánta gente no ha producido los frutos del reino, cuánta gente está pasiva, no haciendo lo que le corresponde. En enseñanzas anteriores vimos
la necesidad de la pasión y la compasión por el ser humano. Como el amor, la base, el amor al prójimo, para poderles ir y hablar de este mensaje de salvación. La tarea es de la iglesia. La tarea lo debemos hacer todos los discípulos de Cristo y tener el fruto que Él espera. Vuelvo a leer el versículo. Verso 8 del capítulo 15 de Juan dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el contenido de la lección, estamos en una etapa de la iglesia donde el Señor nos está enseñando cosas nuevas y frescas con respecto al evangelismo. Es una perspectiva completamente nueva de fecundidad y de reproductividad personal. Dios nos está preparando para una cosecha explosiva que sorprenderá a la iglesia y a las naciones enteras. Esto sucederá siempre y cuando seamos fieles en seguir sus directrices. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho desde la primera enseñanza? Primera, segunda, y así puedo irme en todas estas enseñanzas que hemos recibido, directrices. ¿Y qué dice el Padre que va a haber? Una gran cosecha que va a sorprender a la iglesia y al mundo entero, a las naciones, siempre y cuando dice sigamos fielmente sus directrices. O sea, es en la forma de Cristo, es en la manera que le enseñó, es la forma, es el diseño que Él ya estableció. Y entonces sí vamos a ver este fruto. Evangelizar es responsabilidad de todo cristiano. Fíjese bien, es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de ninguna entidad, no es la responsabilidad del gobierno, no es la responsabilidad de alguna sociedad, es responsabilidad de los creyentes, de los discípulos, de los hijos de Dios, el evangelizar. Pero lamentablemente, la mayoría de gente, la mayoría de creyentes no está cumpliendo con este mandato. Y eso ya nos pone a nosotros en alerta. Eso ya nos dice a nosotros si estamos reproduciendo o no, si somos discípulos de Él o no, porque el mismo versículo que leímos hoy de las Escrituras nos muestran a nosotros: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios, y Dios quiere que usted y yo nos reproduzcamos, que ya no nos quedemos sin fruto. Él espera de nosotros que empecemos a producir los frutos de este reino. Entonces, la iglesia debe entender que es su responsabilidad. Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. Pero ¿qué dice Marcos 16:15? Id por todo el mundo, es la misma expresión, y predicad el evangelio. Esa es la iglesia que le está hablando el Señor, y usted y yo somos iglesia del Señor, y por lo tanto nos corresponde a nosotros ir y hacer los discípulos, ir y predicar el evangelio.
Es a nosotros a quien Dios nos ha dado su palabra, su naturaleza, y nos ha dado el poder para que vayamos y hagamos su obra. Pero ha habido cierto fracaso debido a que los creyentes no están cumpliendo con este mandato. La expresión, por tanto, id, tiene que ver con el imperativo presente. Es una orden presente, actual, que no ha caducado, sigue vigente, es para ustedes, para mí, y el Señor nos está enviando para que vayamos a las naciones, nos está enviando al mundo a predicar su evangelio. ¿Por qué no ha obtenido la iglesia los frutos deseados en la evangelización? Porque no han usado la estrategia. Oiga bien, ahora vamos a hablar de una estrategia que es bíblica y que es del Señor y que Él nos la ha dado a nosotros. Dice que no hemos usado la estrategia primordial de discipulado que el Señor nos mostró. Y es ahí donde tenemos que fijarnos ahora. Es aquí donde los grupos de comunión familiar son la clave para este cumplimiento de esta gran comisión. En los grupos de comunión familiar es la forma más fácil de evangelizar, es la forma más fácil de ministrar el poder de Dios, es la manera más fácil de discipular. Los grupos de comunión familiar no son solo para tener comunión, aunque debe haber comunión. El grupo de comunión familiar no es solamente para algunos cuantos, es para todos. Donde hay un grupo de comunión familiar, se está diciendo, en esta casa se ha establecido el reino de Dios, y por lo tanto vamos a establecer alrededor de esta casa el reino de Dios. Ese es el propósito del grupo de comunión familiar. Pero no hemos utilizado correctamente esta estrategia que es de Dios, que viene del cielo. Yo quiero mostrarle a usted con las escrituras cómo es que el Señor habla sobre esta estrategia de los grupos de comunión familiar. Cuando usted ve en Hechos capítulo 2, encontramos nosotros en las escrituras lo que dice acerca de evangelizar, de llevar a otros, de trabajar en el grupo de comunión familiar. Mire lo que dice verso 43, y sobrevino temor, dice, y sobrevino temor. ¿A quién? A toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo? Alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde se reunían? En el templo y por las casas. Pero en el capítulo 5, verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de grupo de comunión familiar, es una de las estrategias bíblicas que Dios le ha dado a Misión Cristiana del Calvario para poder desarrollar y llevar el mensaje de salvación y poder así discipular a las personas. Cuando nosotros hacemos y cumplimos con fidelidad el grupo de comunión familiar, vamos a obtener los frutos. El problema de la iglesia hoy en día es que se ha convertido en una iglesia invitadora, no evangelizadora.
Y el Señor no nos mandó a invitar al templo, no nos mandó a invitar nos mandó a llamar, a predicar el evangelio del reino. Por lo tanto, esa es nuestra tarea. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. Cuando yo llevo fruto, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero ¿qué hay que hacer con ese fruto que va a venir? Con ese fruto que va a entrar al reino, con ese fruto que hemos alcanzado, con esa reproducción de nuevos discípulos. ¿Qué hay que hacer con ellos? La Escritura dice que deben permanecer. En este pasaje nos declara que la reproducción es la razón y prueba de que somos discípulos de Cristo. Si cada uno de nosotros no se reproduce espiritualmente, entonces no somos discípulos. Llevar fruto nos identifica como discípulos de Cristo y esto glorifica a Dios. Entonces, la importancia de entender de que debe haber una reproducción de discípulos, pero que esos discípulos permanezcan, que ese fruto permanezca. Necesitamos mantener un discipulado continuo y constante, que sea personalizado. Por lo tanto, esos discípulos en su tiempo van a producir, a multiplicar y a reproducir otros discípulos para la gloria del Señor. Jesús habló del fruto que permaneciera. Estamos acostumbrados a enfatizar solo el evangelismo y nos hemos despreocupado por la permanencia del fruto. Le damos, la demanda del fruto es completa, que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Evangelizar solo es una parte de la orden de cumplir. Para tener calidad de fruto que permanece, se debe cumplir con 4 pasos. Oiga bien, 4 pasos para que en este evangelizar se incluya este mandato de la Gran Comisión. Estos pasos se describen en Mateo 28, 19 y 20. Yo quiero leerlo para que estemos bien claros en lo que estamos diciendo. Son 4 pasos que el Señor marca aquí en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Uno es ir, el otro es hacer, el otro es bautizarlos y enseñarles. Para que el fruto permanezca y que se pueda reproducir, necesitamos aplicar esos 4 puntos. Ir, hacer, bautizar y enseñarles. Repita conmigo: ir, hacer, bautizarles y enseñarles. Quien no cumple con el proceso, va a ser muy difícil discipularlo, enseñarle que guarde las cosas, que haga las cosas. Por eso la orden está bien estructurada: ir, hacer, bautizar y enseñar. Cuando cumplimos con estos 4 puntos, el fruto va a permanecer. Pero si nos distraemos, si nos despreocupamos y solo estamos trayendo gente al reino
pero luego se pierde, luego se va, luego se quedan rezagados y no vuelven a la iglesia, no vuelven a las cosas de Dios, se van nuevamente al mundo, es porque solo nos interesó predicar el evangelio, pero no nos preocupó el discipularlos, el que permanecieran. Y la orden del Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, verso 8, es muy determinante y muy clara para nosotros. No podemos alterarla. Dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y vimos en un versículo anterior, vimos la importancia en el verso 16 de la permanencia, donde dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué es lo que quiere Dios con ese fruto? Que permanezca. Entonces, es necesario que cumplamos diligentemente con cada paso para cosechar fruto, pero un fruto que permanezca. ¿Qué ha pasado hoy en día? No hemos cumplido con la responsabilidad de darle seguimiento. En muchas campañas evangelísticas, por lo regular se pasan tarjetas de nuevos nacimientos, de nuevas conversiones, y se anotan las personas, y con qué facilidad esas tarjetas de nuevo nacimiento se convierten en tarjetas de defunción. ¿Por qué? Porque solamente estamos preocupados en que la gente se convierta, pero no preocupados en que ese fruto permanezca. Misión Cristiana del Calvario fue llamado a predicar el evangelio del reino de Dios. Fuimos llamados a predicar este evangelio con diseño, hacerlo como Cristo lo hizo, hacerlo de la manera que Cristo lo hizo, para ver el fruto que Cristo quiere ver en nosotros. Para nosotros la prueba de que somos discípulos de Cristo es que nos estamos reproduciendo. Pero esa reproducción debe ser también marcada por la permanencia de esos frutos. ¿Qué significa? Cuando nosotros leemos el libro de grupos de comunión familiar, vemos inmediatamente que nos habla de evangelismo y de discipulado. Es importante entender la estrategia de Dios, porque es la estrategia de Dios, no la estrategia del hombre. Es como Dios, el diseño de Dios, y no como nosotros queremos. Cuando yo evangelizo y discipulo, ese fruto va a permanecer, ese fruto se va a reproducir. Entonces, cuando nosotros evangelizamos y usamos esos pasos importantes de ir, hacer, bautizar y enseñar, vamos a declarar y a establecer fruto permanente para la gloria del Señor. Las recomendaciones: tome en serio la responsabilidad de evangelizar con el diseño que Dios ha establecido. Fíjese bien, convencido en que Dios lo respalda con gran cosecha de discípulos que permanecen. No use diseños evangelísticos que Dios no ha establecido, pues solo llevará al fracaso. Esta recomendación debemos tomarla como una directriz, porque entonces vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. En la evaluación encontramos 5 preguntas. ¿Tendremos cosecha explosiva y sorprendente cuándo? ¿Cuando oremos por los inconversos? ¿O seamos fieles en seguir sus directrices? Sí,
Cuando seamos fieles en seguir sus directrices. Esa es la respuesta. 2. Evangelizar es responsabilidad de todo cristiano o de un comité especial de la iglesia. Es la responsabilidad de todo cristiano, de todo discípulo, del que es iglesia. Esa es la prueba de que estamos o que somos discípulos de Cristo. 3. Dios demanda que llevemos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca para la gloria del Señor. 4. Es la estrategia primordial que el Señor ha mostrado para que el fruto permanezca. Orar, ayunar por los hermanos o el discipulado. Es el discipulado. La oración y el ayuno tienen su lugar, son importantes, pero no por eso esa es la estrategia para que el fruto permanezca. Es el discipulado. 5. Es la prueba o la evidencia de que somos discípulos, que asistimos a la iglesia o que llevemos mucho fruto. Sí, que llevemos mucho fruto. Lógico, esto implica que yo tengo que estar en el templo las veces que se requieren, las veces que necesito estar, porque eso también es una evidencia que estoy siendo discipulado, enseñado para ir y hacer lo que se me enseña. Hemos concluido hoy con este manual número 5, el manual de evangelismo. Y para mí ha sido un placer y una bendición entender los tiempos, que este es el tiempo de la evangelización. Es el tiempo que la iglesia retome su responsabilidad y cumpla la gran comisión de ir al mundo, de hacer a las naciones discípulos para la gloria de Cristo Jesús. Esto es para usted, es para mí, es para la iglesia completa. Hagamos como el Señor ha dicho y veremos la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.